Sigo presentando a otro componente de la mesa, que es Marco Antonio Manzano Palomero. Es antiguo alumno de esta facultad y creo que está especialmente ilusionado con esta ponencia. Es graduado en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en Práctica Jurídica y Acceso a la Abogacía por la Universidad de Salamanca y máster en Mediación y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos por la misma universidad. Especialidad en Mediación Familiar, Civil, Mercantil, Penal y Penitenciario. Es mediador familiar en la Junta de Extremadura, en el punto de mediación familiar y abogado ejerciente. Mediador de conflictos en la Institución de Mediación, Instituto de Paz de Salamanca, coordinando el servicio de mediación del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes e inscrito en varios registros como el Centro de Mediación del ICANN, la Cámara de Comercio de Salamanca y diversos juzgados, además de ejercer como mediador por cuenta propia en varios ámbitos. Colabora con esta universidad en el videoblog mensual sobre mediación y abogacía. Su ponencia versa sobre cualidades fundamentales del mediador y aspectos claves para gestionar con garantías un procedimiento. Cuando quieras. No me va el micrófono, no sé si este. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la UNAF, a la coordinación de las jornadas, a Fernando Martín Diz, por darme la oportunidad de compartir esta jornada con todos vosotros, de compartir con profesores míos, con expertos en la materia, en un ámbito que sin duda es una de mis pasiones. He encarado mi carrera profesional en él y, como comentaba la compañera, estoy ejerciendo actualmente como mediador de conflictos. Llevo poco tiempo y por eso quiero encarar mi intervención desde la perspectiva de cuáles son las habilidades o cualidades más importantes que puede tener un mediador, que más me ha sorprendido desde mi etapa que me estaba formando a la hora de saltar al ruedo, de lidiar con los conflictos de las familias en el día a día. Para ello vamos a seguir un índice y estas son las habilidades que más me ha sorprendido una vez me he puesto a mediar en temas familiares, ¿vale? Porque es la especialidad que estoy comenzando. Y estas habilidades esenciales creo que se pueden resumir en 4, que son, seguramente me pueden formular más sugerencias los compañeros. Pueden ser la importancia de la preparación, la escucha activa del mediador, que seguro que se ha comentado durante la jornada. En tercer lugar, la gestión de los silencios, una habilidad que es sorprendente pero que se puede sacar mucho provecho de ellas. Y la formulación de preguntas, que únicamente voy a hacer unas apreciaciones, ya que es una herramienta esencial y seguramente podría hacer una sesión exclusivamente a esta habilidad que deben manejar los mediadores. Por último, también voy a comentar unos pequeños consejos de cosecha propia que seguro que pueden ayudar a las personas a ponerse el traje un poco de mediador o a los mediadores que estamos aquí, si tienen alguna intención de estudiantes que quisieran mediar, también les puede venir bien, espero que sí. En primer lugar, vamos a reseñar la importancia de la preparación. Si nosotros queremos realizar una sesión, un proceso de mediación, pues es necesario una preparación adecuada, seguro en todos los ámbitos, como podemos observar en la preparación de los juicios, la preparación de una negociación. ¿En qué nos puede ayudar a nosotros a la hora de mediar? ¿En qué me puede ayudar a mí personalmente? En primer lugar, pues a mí me va a resultar mucho más confiado, voy a aportar esa confianza incluso a las partes. Voy a evitar sobresaltos que puedan intervenir durante las sesiones y también me puede ayudar a identificar situaciones críticas que seguramente se dan en todas las sesiones de mediación y nos ayuda a anticipar esas situaciones críticas cuando las personas se encuentran, pues las emociones toman el papel en vez de su parte racional. ¿Qué aspectos podemos preparar para afrontar con garantías un proceso? Pues los he identificado el propio mediador, ahora vemos por qué. La preparación del entorno, muy importante preparar todo el entorno donde vamos a realizar el proceso. Las sesiones, voy a incidir especialmente en las sesiones informativas, donde se puede adquirir mucha información. Y también las emociones, como ha comentado el compañero, que seguramente sean difíciles de controlar, pero tiene que hacer un esfuerzo extra el mediador para ver cómo se pueden controlar y que no nos echen para atrás todo lo que ya hemos trabajado. El mediador, ¿por qué creo que es necesario la preparación del mediador? Yo creo que juega un papel clave en la mediación. Está jugando las partes confían en el mediador para resolver sus conflictos en un tema que es muy íntimo para ellos, como son los conflictos familiares, y tiene un protagonismo real el mediador. Tiene que estar confiado, tiene que estar preparado.
Para ello, ¿qué es lo que propongo yo? Un autoexamen, un mediador consciente. Necesitamos que esté realmente preparado. ¿Y qué preguntas nos podemos hacer nosotros antes de preparar este proceso y empezar a ayudar a las partes a generar esos posibles acuerdos? En primer lugar, nos podemos preguntar cómo hemos tenido el día, porque también nos encontramos con mediadores que llevan 2 o 3 procesos, son procesos tortuosos. Yo por lo menos salgo de los procesos bastante cansado, colapsado a veces, y también creo que organizarse, saber cuáles son las horas del día en las que mejor rindes, creo que es necesario también para los mediadores y para las partes, porque se están jugando cosas muy importantes en los conflictos familiares, y cuando no nos vemos capacitados, cuando por ejemplo estamos muy cansados, cuando tenemos hambre, necesidades básicas que parecen obviedades, pero que juegan un papel clave en las mediaciones, y tenemos que quedárselo claro también a las partes. ¿Qué más nos tenemos que preguntar? Por ejemplo, situaciones que vamos a mediar, nos podemos sentir identificados con las partes. Si, por ejemplo, estamos tratando un tema en el que nos sentimos identificados, que nos afecta demasiado, creo que identificar estas situaciones, creo que es una muestra de un buen gestor de conflictos, no de un mal mediador, porque puede buscar soluciones. ¿Qué soluciones puedes proponer? Puedes pedir una ayuda a una persona, una comediación, nunca viene mal. Puedes pedir que se aplace la reunión, ¿vale? Diferentes alternativas para otorgar el máximo rendimiento como mediador, ¿vale? Y hacérselo también saber a las partes, por ejemplo, que te pidan pedir ayuda a ellas, ¿vale? Si no estás completamente preparado, aplazar la sesión, o simplemente dejarlo si crees que tu imparcialidad, tu neutralidad puede estar tambaleándose. Creo que es una buena muestra la preparación. Únicamente he incidido en esos temas, pero seguro que hay muchos más en los que se puede preparar. La preparación del entorno también me parece esencial. Creo que lo deberíamos ver desde el punto de vista de las personas, de los usuarios, de los clientes que van a mediación, van completamente a ciegas, algo nuevo para ellos, y necesitamos transmitir una confianza. Necesitamos crear un ambiente cálido, que ellos se sientan a gusto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? La disposición de las sillas. Podemos hacerlo para evitar esa confrontación, que no estén enfrentadas. Podemos verlo desde una perspectiva colaborativa, ¿vale? Eso es lo que podemos hacer colocando las sillas, el tipo de mesa, si es redonda también puede ser adecuado. La temperatura, conceptos que parecen básicos, pero que es necesario para que las partes se sientan a gusto y puedan emplearse a fondo con la ayuda del mediador. Detalles también como agua, pañuelos, caramelos para los niños que pueden intervenir en las sesiones también. Son pequeños detalles que a los mediadores no les cuesta nada y que puede hacer mucho para esos clientes, usuarios, que puedes ganar esa confianza, que es necesaria ganar esa confianza, y les puede servir mucho en los momentos difíciles. Necesitamos también que lo vean como un entorno alejado del ambiente judicial, que no se crean que el mediador puede juzgarles ni nada parecido a un juez ni a un árbitro, ¿vale? Necesitamos un entorno colaborativo y que confíen en el mediador. Por eso hay que tener especial incidencia en la preparación del entorno. La preparación de las sesiones, como decía, me voy a centrar un poco en la sesión informativa. Como sabéis, la mediación tiene un hándicap importante, que es el desconocimiento de las partes. Por ello, tenemos una oportunidad muy grande, los mediadores, una responsabilidad. Tenemos la oportunidad de aclarar qué es la mediación, en qué puede ayudar a la gente, ¿vale? Entonces, necesitamos transmitir confianza en esa mediación, necesitamos transmitir valentía, que las partes se sientan también seguras, y aclarar todas las dudas que tengan sobre el procedimiento. Necesitamos resolver todas las dudas que tengan, incidir en temas como la escucha activa, que os voy a comentar ahora, la cooperación. Y también pongo modo observador, ya que el mediador tiene que estar atento a todo lo que se habla, a todo lo que se calla, tiene que obtener muchísima información de todas las partes, ya que puede ser muy provechosa. Podemos ver cómo está la relación entre las partes, si tienen confianza en la mediación, ¿vale? Para diseñar una estrategia siguiéndonos unos pasos, sin quedar al lado la espontaneidad o la necesidad de crear nuevas cosas que tienen los mediadores, ¿vale? Entonces es bueno siempre crear una estrategia para que seguir unos pasos marcados, y desde la sesión informativa te puede ayudar mucho a aclarar y vislumbrar un posible acuerdo para las partes. Por otro lado, también necesitamos controlar un poco, informarnos sobre las emociones, qué papel pueden jugar las emociones durante el proceso. Incluso al mediador les puede verse afectada. Entonces el mediador durante las sesiones tiene que tener, como decía antes, un modo de observación total, tiene que estar
atentos a todo lo que pasa, los gestos de las personas, el tono de voz, el timbre, las muecas, las expresiones que hacen durante las sesiones. Tiene que estar muy atento y saber identificar cuándo puede las emociones tomar el control de las partes. Por ejemplo, si estamos viendo a una persona que empieza a elevar el tono de voz, si se empieza a poner roja, nerviosa, tenemos que saber cuándo identificarlos para poner pues, tranquilidad. Tenemos que saber identificarlos para que no cojan el control de las sesiones. ¿Qué podemos hacer nosotros por eso? Yo propongo una serie de consejos como romper la dinámica. Cuando estamos en un momento de una crisis total, están discutiendo totalmente el mediador qué puede hacer, parar ese momento, paramos con lo que estamos hablando, invitamos a las partes a beber un vaso de agua, a tomar un poco el aire. Necesitamos cortar con esa dinámica negativa y tenemos que encararlo, si es necesario el tema, si es importante tratarlo, encararlo desde otra perspectiva, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Siempre también viene bien hacer que expresen con palabras lo que están sintiendo, lo que comentaba el compañero, que es necesario que todo lo que tengan en la mente lo expresen antes de que cojan el control de las emociones. Necesitamos que pongan palabras a lo que están sintiendo. Si están sintiendo rabia, es mejor encararlos desde una perspectiva de comunicación efectiva, desde el diálogo, antes que broten esas emociones que son incontrolables a veces. Y por último, actuar como un espejo. Seguro que conocéis las neuronas espejo, un recurso que pueden utilizar muy bien los mediadores. Y yo siempre pongo como ejemplo, si ponemos una foto de un bebé riéndose, seguro que a todos se nos escapa una sonrisa, pues es un recurso que pueden obtener los mediadores, que pueden actuar en esas situaciones de dificultad, de tensión. Pueden actuar con su cuerpo, con sus gestos, con su cara, con la mirada, transmitiendo tranquilidad, serenidad a las partes, ¿vale? Entonces es un recurso, un pequeño, que a veces viene bien y es necesario también saber que está en el elenco de habilidades para controlar la mediación. La escucha activa del mediador, una habilidad que me parece esencial para mí, que dista mucho del concepto que tenemos de escuchar para responder. Creo que es una habilidad muy difícil que se va adquiriendo poco a poco y que seguramente, pues cuando nos encontramos ante disputas, ante situaciones límites en todos los aspectos de nuestra vida, pues esta capacidad de escucha activa pues va disminuyendo. Entonces los mediadores durante las sesiones incidimos mucho en estar atentos totalmente. He puesto una definición, a ver si a los demás mediadores también les puede lo corroboran. Implica captar el mensaje verbal y el no verbal del emisor, indicando en todo momento que estamos psicológicamente disponibles y atentos a dichos mensajes. Creo que se puede adaptar mucho a la escucha activa, ya que nosotros, en todos los ámbitos pues estamos escuchando, pero siempre tenemos en nuestra boca una queja, una sugerencia, y tú más, ¿vale? Estamos siempre aconsejando en vez de escucharnos, parar y ver cómo puede actuar la otra parte. ¿Qué vamos a hacer en los procesos de mediación? Pues las personas cuando se enfrentan a un proceso de mediación van a llegar con discursos totalmente cerrados, impermeables, se lo tienen muy bien aprendido, van prácticamente a que les diga que tenga razón. Nosotros, ¿qué intentamos hacer para que pongan todas las cartas sobre la mesa, para que empiecen a exponer todos sus puntos de vista? Pues escuchamos, lo hacemos desde una perspectiva de escucha activa, vamos a escuchar y muy importante también, vamos a hacer que se sientan escuchados. ¿Cómo podemos hacer eso? Aparte de estar asimilando las intervenciones, pues necesitamos demostrarlo. ¿Cómo lo podemos demostrar? Con el cuerpo, haciendo apuntes, que nos hagan una pequeña reseña, le hacemos una pregunta para que nos aclaren. Lo hacemos con los gestos, tomamos nota, ¿vale? Es necesario que ellos se sientan que están siendo comprendidos, escuchados. No quiere decir que les des la razón, pero es bueno que ellos se sientan escuchados, porque en un tema como es el familiar, creo que es necesario primero que se sientan comprendidos para empezar a hablar sobre todos los temas y generar posibles opciones al acuerdo. ¿En qué puede ayudar la escucha activa? He puesto 5, que seguro que son muchísimos más. Y vamos a, en primer lugar, enterarnos de toda la situación del conflicto, generarnos un esquema sobre la situación del conflicto, lo que hay detrás de ese conflicto y lo que podemos hacer en un futuro. En segundo lugar, ganar confianza con las partes, que se sientan ellas más a gusto, que se sientan protagonistas cuando van hablando, ve que se les escucha, se les toma protagonismo, van adquiriendo esa relevancia en el proceso, van adquiriendo ese protagonismo que es necesario, que implica la mediación y que les hace partícipes de sus propios conflictos, que les ayuda a buscar soluciones en vez de que las indique un juez. En tercer lugar, expresar todo lo que llevan dentro, también como os decía,
No es lo mismo tener en la mente un problema que expresarlo con las palabras. Nosotros invitamos a que los expresen en las palabras. Un ejercicio también que nosotros hacemos en nuestro servicio de mediación en Extremadura y aquí en Salamanca es que ese conflicto que sobre lo que quieren tratar, que lo pongan sobre un papel. No es lo mismo tenerlo en la mente que cuando lo ves en tus propias palabras, se lo escuchas a la otra persona, ¿vale? Es necesario que cojan conciencia. También, en cuarto lugar, acallar nuestros ruidos internos. También es necesario. Los mediadores siempre pueden aparecernos pensamientos o pequeños ruidos internos que nos pueden hacer tambalear nuestra imparcialidad, nuestra neutralidad, y es necesario hacer una escucha desde un modo empático, ponernos en los pies de la otra persona y escucharnos, que ellos se sientan totalmente comprendidos para que no nos asalten esas dudas. Primero, que ellos se sientan a gusto y que vean que los estamos comprendiendo. Por último, evitar el síndrome del experto. Esto es muy importante también porque siempre sabemos lo que va a decir cuando estamos en una disputa. Si es que siempre sé lo que va a decir, cuando hacemos una pregunta no escuchamos a la otra parte. Con esto hacemos un ejercicio de escucha total. No es lo mismo la intención que el impacto. Por eso es necesario que dar la oportunidad a las partes que se expresen, porque no es lo mismo realizar un pequeño acto que no tiene importancia para ti, a la otra parte le puede afectar mucho. Vamos a dejar que se exprese, que se explique, y después ya podemos hablar sobre posibles soluciones. La gestión de silencio, os comentaba que era sorprendente para mí porque en nuestro día a día no solemos darle una importancia muy relevante. En la mediación sí que se puede sacar mucho provecho de los momentos de silencio. Son muy frecuentes durante la mediación y en nuestro día a día, pues, por ejemplo, a la gente no le gusta ese silencio, se siente incómodo, a personas les reporta tranquilidad, serenidad, y vamos a ver cómo se puede obtener provecho siendo mediador. Los mediadores debemos buscar respuestas. También se comenta es la otra parte de la moneda de la escucha activa, y en ocasiones es mucho más eficiente gestionar un buen silencio que hacer una pregunta. Es bueno también saber cuándo crearlo, cuándo cortarlo y cuándo sacar información de esos silencios. ¿Cómo podemos sacar provecho en estos momentos de impasse? Podemos, en primer lugar, sacar ese provecho ya que crea un espacio para la comunicación. Es necesario cuando en todo momento tenemos nosotros ese consejo, esa directriz en la boca. Es necesario que sea una comunicación efectiva, ¿vale? Para ello es necesario escuchar, crear un espacio para la comunicación de reflexión, que en segundo lugar es otra ventaja que comento, da tiempo a la reflexión. Podemos recibir el mensaje con calma, descifrarlo. En esos momentos de impasse vamos asimilando todo lo que estamos comentando en estos procesos que son tan dificultosos para las familias. El silencio transmite mucho. Los mediadores tenemos que emplearnos a fondo para que transmita cosas positivas. Necesitamos que transmita armonía, tranquilidad, serenidad. Si vemos que está transmitiendo cosas negativas, pues intentamos pararlo cuanto antes. Como os decía, también se obtiene mucha información de cómo está el proceso, en qué fase puede estar, obtener cómo está la relación en las partes, la confianza en el propio mediador, que eso es importante también. Y por último, también es difícil, ya que pueden significar muchas cosas. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar los silencios. Pueden evidenciar muchas situaciones, miedo, cansancio, desprecio. Y para ello, ¿qué podemos hacer si vemos a una persona que no se está sintiendo a gusto, que no habla durante las sesiones? Preguntarle por qué está callada. Se lo preguntamos, que explicite lo que tiene dentro, ¿vale? Lo hablamos. Lo mejor de todo, preguntar en estas situaciones. Preguntar, y ahora paso a la última de las habilidades que también considero esencial. Debe manejar el mediador con mucha pericia, ya que está en una posición muy difícil, está en una posición de responsabilidad, siempre guardando las directrices de la imparcialidad y de la neutralidad. Entonces tiene que saber gestionar mucho cómo formular las preguntas, qué preguntas debe hacer, el momento adecuado, cuidado con algunas palabras también, y también que no parezca un interrogatorio, que las partes se sientan a gusto mientras estamos preguntando, obteniendo información. ¿Qué nos puede aportar la buena gestión, la formulación de las preguntas? En primer lugar, ayuda a encontrar los verdaderos intereses, los intereses reales, lo que de verdad quieren las partes en vez de las posiciones, ¿vale? Fuera de etiquetas vamos a ver qué es lo que realmente quieren y necesitan las personas. Eso lo podemos hacer a base de preguntas.
genera posibles opciones de acuerdo. Podemos plantear preguntas para que vean más allá del conflicto y no se centren en el conflicto, sino que generen posibles opciones más allá en el futuro para que no vuelva a pasar ese conflicto que tienen. Facilita la comunicación, ayuda a ser más empático, ayuda a las personas a ponerse en el lugar de la otra parte y ayuda también a la reflexión, ¿vale? Podría decir muchísimas más ventajas, seguro que me ayuda a los demás compañeros en la serie de preguntas, pero creo que comentando estas pues es importante. ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar las preguntas adecuadas? La preparación, otra vez, le doy mucha importancia a la preparación, tener planificados qué preguntas vamos a hacer, en qué momento y qué queremos conseguir con ellas, qué buscamos de cada persona, en qué momento las hacemos, la fase del procedimiento, dominar los tipos de preguntas, el elenco que tenemos los mediadores, usar preguntas abiertas cuando necesitamos información, cerradas cuando necesitamos aclarar los acuerdos, reflexivas, hipotéticas, dependiendo de la fase. Conocer todos estos recursos que tienen los mediadores puede ser importante para gestionar el proceso de mediación. Las preguntas hipotéticas también utilizadas con mesura también pueden ser muy importantes, ya que en situaciones de estancamiento pueden ayudar a las personas a generar posibles opciones de acuerdo. Cuando no ven más allá de ese conflicto que tienen, lo ponen en la cúspide de su vida, creo que es necesario hacer unas preguntas hipotéticas para que vean más allá y no se centren únicamente en el conflicto. Para finalizar, ya que me queda un minuto, los pequeños consejos que seguramente pueden servir a alguien son de cosecha propia. En primer lugar, celebrar que las partes acuden a mediación. Nosotros siempre decimos a las partes que son unos valientes por acudir al proceso de mediación, que son personas que, aunque sepan que van a pasar un momento de dificultad, adquieren el protagonismo de su conflicto y quieren buscar una solución a ese conflicto en vez de dejarlo en manos de un juez que decida o en un árbitro o otras soluciones o simplemente dejarlo pasar. Por eso le decimos que son unos valientes. Identificarte con ellos en situaciones parecidas para que no pongan la importancia a ellos cuando tienes un conflicto grave, únicamente está siempre en tu cabeza. Nosotros intentamos, si por ejemplo están discutiendo constantemente, pues decir el mediador un pequeño impas, sí, yo también me pasa, con mi novia estoy simplemente discutiendo a todas horas, entonces para que se sienta identificado que únicamente no son ellos los que tienen problemas o situaciones en las que ya has trabajado con ellos, ¿vale? Entonces también que ellos se sientan identificados, que no son los únicos que tienen conflictos, es importante para ellos. Adaptarte a las partes y ser cercano, verlo desde la perspectiva de los usuarios, de los clientes, cuando acuden a mediación. La flexibilidad que te aporta el proceso de mediación no te la aporta el proceso judicial, que es muy rígido. Adaptarte a las personas. En cuarto lugar, el sentido del humor. Pequeñas anécdotas que puedes comentar, sobre todo al inicio, para coger confianza en las sesiones previas. Creo que es necesario también, un pequeño chiste, mi compañera es una experta en eso, yo voy poco a poco, pero hay que medir muy bien el sentido del humor en estas situaciones que puede rebajar mucho la tensión de las partes. Y por último, creer en la mediación y transmitirlo. Si no creemos en nuestro proceso, si no transmitimos que la mediación puede hacer mucho por las personas, las partes no se van a implicar en este proceso. Nada más, y si tiene alguna pregunta estaré encantado en resolverla. Muchas gracias.